Bienvenidos a Conversaciones y a este espacio dedicado a las historias que nos inspiran. Hoy está con nosotros una mujer que nació en Polonia en un año bisagra, 1945. Diana Wang se llama y es hija de 2 sobrevivientes del Holocausto que debieron entregar a su hijo mayor para salvarlo del horror y nunca más volvieron a encontrarlo. Con esta historia a cuestas, hoy Diana es presidenta de Generaciones de la Shoah en la Argentina, desde donde impulsó Proyecto Aprendiz, una iniciativa que mantiene viva la memoria del Holocausto a través del testimonio en primera persona de quienes lo vivieron. Bienvenida, Diana, a Conversaciones. Gracias Carolina. Conociendo un poco tu historia me puedo imaginar por qué, pero me gustaría que me lo cuentes vos. ¿Por qué sentís que lo más importante de tu vida sucedió antes de que nacieras? Bueno, yo creo que todos los que somos portadores de historias tan pesadas como la del Holocausto, que no es la única, tenemos esta historia como una prehistoria fundante en nuestra historia. Muchas de las consecuencias, tanto familiares como personales, que vivimos, tienen que ver con esta historia vivida por nuestros padres y abuelos. Esto lo saben los descendientes del genocidio armenio, por ejemplo. Lo sabrán dentro de algunos años los descendientes de la dictadura militar, de los sobrevivientes de la dictadura militar. Nos es común a todos. Episodios en la humanidad tan pesados, tan fuertes, tan dolorosos, nos tiñen a lo largo de nuestra vida. Dicen algunos, esto no lo sé, que las consecuencias son vividas hasta la 7ª generación. Así que, bueno, si yo soy la 2ª generación, estoy nadando en esas aguas. ¿Cómo lograron sobrevivir tus padres? Y mis padres tuvieron la fortuna de haber sido alojados por un matrimonio católico que los tuvo escondidos en su casa durante casi 2 años, a riesgo de su vida y la de sus hijos, porque si eran descubiertos los mataban a ellos. Y mis padres estuvieron escondidos en un pequeñísimo desván con un primo mío que tenía 5 años y con una tía. Y los 4 debían estar en total y absoluto silencio, porque los vecinos no tenían que saber que esta gente tenía escondida gente. Las delaciones eran de todos los días, porque las carencias eran tan grandes que cuando delataban a alguien les daban papa, les daban carbón, les daban alimentos, mermelada. Entonces había que cuidarse de las delaciones. Y en esa realidad tuvieron a Zenush, tu hermano mayor, a quien no conociste. ¿Por qué luego debieron entregarlo? Contame un poco la historia. A Zenush lo tenían de antes. Cuando tuvieron que, frente a la amenaza y frente a la seguridad de que el exterminio se les venía encima, no tuvieron posibilidad de huir. Ya era tarde como para huir, entonces la única perspectiva era esconderse. Zenush tenía poco más de 2 años. Entonces, por lo que te decía hace un rato, el estar escondidos implicaba estar en total y absoluto silencio. No se puede pretender que un chico de 2 años entienda que debe estar en total y absoluto silencio. Haberlo llevado al escondite habría implicado la muerte de todos, porque iban a poder ser descubiertos. Entonces mis padres tomaron esta terrible decisión, que es uno de los dilemas éticos que vivieron los judíos durante el Holocausto, que fue qué hacer. Si me quedo con mi hijo, probablemente el destino de todos sea la muerte. Mejor salvarlo, que se salve aunque sea él. Y esa fue la decisión de entregarlo a una familia católica que lo recibió. ¿Pero qué pasó cuando terminó la guerra y decidieron ir a buscarlo? Y cuando terminó la guerra y lo fueron a buscar, les dijeron que había muerto, pero cuando ellos reclamaron el cuerpo, no recordaban dónde había sido enterrado. La sospecha de que estaba vivo
Nunca pudo ser comprobada porque no lo encontraron, lo buscaron por mucho tiempo en distintos lugares y nunca lo pudieron encontrar. ¿Cuáles son algunos de los otros relatos que escuchaste en tu infancia de los amigos de tus padres? Porque entiendo que creciste con estos relatos. Todo el tiempo. ¿Cuáles atesorás en tu memoria? En mi infancia yo siempre digo que mis cuentos de hadas fueron las historias de los otros sobrevivientes, así que se encontraban y te salvaste y se salvó y cómo fue, las historias de salvación, todas eran historias de salvación, de cómo habían conseguido salvarse. Recuerdo, hay historias que son muy elocuentes porque en la pequeña anécdota entendés qué fue lo que pasó. Una amiga de mi mamá me contaba que lo que la hizo más feliz cuando terminó la guerra fue tener un baño con una puerta. Y uno se queda, claro, porque el que estaba en el campo de concentración no había baños con puerta. Las necesidades se hacían a la vista de todos. Entonces, hay algo que tiene que ver con la intimidad y con lo mío, eso mío que yo no quiero mostrar a nadie, que tiene que ver con entrar al baño y cerrar la puerta. Y esto que parece chiquito, que parece nimio, te pinta toda una situación en la que vivieron durante años. Te definís como una hija de la guerra. ¿Cuándo te empieza a inquietar o a ocupar el problema del mal y de la raíz del mal? El mal con mayúsculas, como lo llamas vos. El mal con mayúsculas. Bueno, mira, durante muchos años de mi vida, yo te diría hasta casi los 50 años, yo sabía que era judía, que en mi casa éramos judíos, pero como no éramos religiosos ni frecuentábamos ninguno de los sitios comunes de la comunidad judía, no era un tema que me inquietara particularmente, ni me interesaba particularmente. Yo vivía con todo el mundo, en la sociedad, en la facultad, en mis trabajos, es decir, no estaba como metida en la vida judía argentina. Cuando fue la bomba de Lamia, siempre cuento porque es un momento fundante en mi vida, que mi mamá me llamó por teléfono para informarme lo que había pasado, que yo no sabía, este lunes a la mañana, y me lo informó pidiéndome perdón por haberme traído a la Argentina, que no sabía, que pensaba que acá íbamos a estar seguros. Yo pensé que mi mamá se había vuelto loca. Digo, ¿qué te pasa, mamá? Pero que estaba llorando. Entonces me dice, es que bombardearon la Lamia, nos quieren matar otra vez. Entonces esta frase de mi mamá, nos quieren matar otra vez, armó las piezas de mi rompecabezas de otra manera. Y entonces le digo, nos es a los judíos, como allá, como en el Holocausto. Y entonces empecé a ver y se me despertó toda esta cosa de qué pasa con este lugar del judío. Primero lo pensaba en la Argentina. Y después fue creciendo, porque cuando empecé a pensar y a trabajar con otra gente y a adentrarme en el tema del Holocausto, en qué pasó, en por qué pasó, en cómo fue que pasó, fue una cosa paulatina, fue muy lento y fui cayendo en lo que es hoy pensar en el tema del mal. En el tema yo lo llamo el tema del mal con mayúsculas, porque lo diferencio del mal con minúsculas. Del cotidiano. El mal con minúsculas es el cotidiano, el que yo te hago a vos, el que vos me haces a mí, me gritás, me insultás, me pegás, hasta me violás o me matás o me asaltás, pero vos a mí o yo a vos. Es una cosa reactiva y personal. No es sistémico. Y lo distingo del mal con mayúscula, que proviene de un sistema en donde alguien me hace mal a mí, pero no porque sea a mí, porque a esa persona le dieron la orden de un sistema que yo debo ser destruida porque formo parte de un grupo, es decir, es una relación de 4, no de 2. Quizás por esa cadena de órdenes pareciera a veces no generar culpa, porque está claro, tan sistematizado. No genera culpa, porque la orden está dada
con un fundamento racional de que es para el bien de algo, para el bien de la humanidad, para el bien de la sociedad, para el bien de la medicina. Es decir, se hace ese mal con mayúscula supuestamente por algún bien superior. Entonces no genera culpa. Y el caer en este mal, o el llegar a este mal con mayúscula, donde llegué hoy, tiene que ver con esta otra vuelta de la parábola de este camino, que es, esto no es un tema judío, esto es un tema de la humanidad. Nos pasó a los judíos en el Holocausto, pero le pasó a otros grupos étnicos en distintas circunstancias. Durante la Segunda Guerra también le pasó a los gitanos, también pasó a los homosexuales. En Armenia, el genocidio armenio, en Ruanda, los hutus, en los Balcanes, en Camboya, en Guatemala. Bueno, no me alcanzan los dedos de la mano para hablar de todas las situaciones en las que el mal se ha enseñoreado sobre la humanidad. Y entonces me pareció que es un tema, como que es un tema paraguas, en donde se engloban estas distintas circunstancias que no son iguales, son distintas unas de las otras. Y también te diste cuenta de que la llave era la educación. Sí, señora, la llave es la educación. Y de ahí surgió Proyecto Aprendiz. Sí. Contame un poco en qué consta. Entiendo que tiene su inspiración en el gran Ray Bradbury, pero contame un poco más sobre Sí, una el de las fuentes es la de Bradbury, por el tema de que quemaban los libros y entonces... Los memorizaban. Entonces siempre había uno que memorizaba un libro y entonces el libro seguía vivo en la memoria de alguien y en la palabra y en la voz de alguien. Sí, es uno de los fundamentos. El tema es que hemos visto, y además es una experiencia que todos compartimos, no es lo mismo relatar, dar una clase, mostrar una película, leer un testimonio, que tener contacto con el protagonista mismo. El protagonista mismo, el que estuvo ahí, es un documento incontrastable. No solamente porque estuvo ahí, sino porque tiene la posibilidad de transmitir en pequeñas anécdotas como la que yo conté del baño. Esta anécdota que conté del baño solo te la puede contar alguien que estuvo ahí, porque a mí no se me hubiera ocurrido que lo más importante de ser libre es que tengo un baño donde puedo cerrar la puerta. Es una idea que no se me habría ocurrido. Entonces, ¿qué hacer cuando ya no haya protagonistas? Entonces, el proyecto Aprendiz viene a suplir al protagonista en un segundo testimonio. Sería, el aprendiz es el testigo del testigo. Nosotros decimos, el que escucha a un testigo se convierte en testigo. Entonces, este aprendiz que va a contar la historia de un sobreviviente, con el que estuvo en contacto, a quien conoció. Y a quien conoció como vive. De encuentros. A lo largo de encuentros de varios meses, con toda una estructura, en donde lo que nos importa no es solamente la historia de lo que vivió, en este caso durante el Holocausto, sino quién es, cómo fue su infancia, cómo es su vejez, cómo es su familia. ¿Para qué? Para que cuando el aprendiz cuente la historia, tenga en su cabeza a esa persona y aunque no lo diga, pueda transmitirlo desde ese lugar y desde esa emoción. Y lo que pensamos y que tiene que ver con la educación es cómo enseñar el mal, cómo hablar del mal. Hay temas que son muy difíciles de encarar en la escuela. El mal, la muerte, la violación, la tortura. Es decir, en general se los encara de manera muy superficial. Son muy dolorosos y muy difíciles. Y uno dice, tengo miedo de dañar a los chicos, ¿no? Trayendo historias que pudieran lastimarlos. Es como entrar con el mal en la escuela. Porque si no lo hacemos, hay algo en la educación que está fallando y que sigue fallando. Porque la educación no es solamente instructiva, enseñar fórmulas, teoremas, idiomas, que es muy importante que todo eso se aprenda. Hay algo que tiene que ver con lo formativo,
con una cosa ética formativa del individuo, que es por ahí que pasa la enseñanza del mal. Entonces, la idea del proyecto Aprendiz es que el aprendiz pueda ir a la escuela y contar cuál es el efecto del mal en una persona. Porque una historia cuenta toda la historia. ¿Cuáles han sido algunas de las historias que más te conmovieron? Contaste una en una charla TED que es demoledora, que si querés contarla, que es de una sobreviviente a la que su aprendiz le preguntó si había algo que la había avergonzado. Claro, que es una de las cosas tan curiosas que sucede con el proyecto, que a nosotros nos sorprendió también. En el contexto de una conversación como la que estamos teniendo ahora, ¿a vos se te ocurre alguna pregunta? Y me haces una pregunta que nunca me hicieron. Y entonces me sorprendés y me haces pensar y ponerme en contacto con cosas con las que nunca me había puesto en contacto. Y esto fue lo que pasó. A Judith, su aprendiza Pamela, le preguntó si alguna vez había tenido vergüenza. Y dice Judith que nunca lo había recordado esto, que había quedado guardado en esos lugares remotos que tiene la memoria para preservar, para que uno preserve su propia vida. Y entonces recordó que fue el día que entró en Auschwitz. Y la anécdota contada como si yo fuera la aprendiza. La anécdota sería, entré en Auschwitz, yo tenía 14 años. Cientos de mujeres estaban en ese lugar espantoso, todas estábamos muertas de miedo y nos dieron la orden de desnudarnos. Yo nunca me había desnudado ante nadie, me quise morir, pero tenía tanto miedo que empecé a imitar a todas las demás. Y entonces empecé a sacarme la ropa una tras otra, pero cuando me quedé en ropa interior no pude más, hasta ahí no pude más. Y enfrente de mí estaba este soldado alemán. Ay, que era un chico tan lindo. Yo lo miraba, no tenía más de 20 años, era precioso. Y cuando me vio en ropa interior, me apuntó con un arma y con una expresión muy feroz me ordenó todo, que me tenía que sacar todo. Temblando me saqué la camiseta y cuando me bajé la bombacha, vi con espanto que tenía sangre. Y vi que el soldado también lo vio. Entonces Judith le dijo a Pamela, fue el peor momento que viví en Auschwitz. Ya sé que no me vas a creer, pero fue peor que los piojos, peor que el hambre, peor que la sed. Mi intimidad estaba ahí, sobre el piso, a la vista de todos. Y yo tenía solo 14 años. Entonces, cuando yo cuento esta anécdota, que la cuento muy frecuentemente cuando voy a escuelas donde hay adolescentes, a mí esto me asegura que todos los chicos de la clase, varones y mujeres, entienden en su propia piel qué es esto de la deshumanización, qué es esto de que tu cuerpo no te pertenece y de que otro es dueño de vos. Entonces se produce un silencio en la clase, conmovido, con lágrimas en los ojos, y yo sé que esto no se lo van a olvidar nunca. ¿Cómo lo imaginás o lo soñás a tu hermano, al que no conociste? Alguna vez pensé en escribir un libro en donde cada capítulo sería otra forma en la que yo me lo imagino y lo sueño. Porque imagínate que un chico entregado a los 2 años, en el año 42, o sea que hoy 75 años, todo lo que puede haberle pasado a una persona en 73 años de vida es absolutamente infinito. Entonces, los días que me quiero, los días que soy buena conmigo, me lo imagino como un señor grande, un intelectual, que le gusta la música y que sueña con que tal vez tenga otra familia y que sabe lo que le pasó, pero que no tiene cómo buscar porque no sabe el apellido. Hago como un espejo conmigo
Y entonces imagino un encuentro tipo Heidi, un encuentro maravilloso en un prado verde, con violines atrás y que nos abrazamos. Lo primero que se me ocurre es que nos sentimos el olor. A ver si hay un olor familiar, a ver si nos olemos a nosotros. Pero hay días que estoy mala. Y hay días que pienso todo lo contrario. Pienso, ¿qué tal si fue criado en una familia que odiaba a los judíos? ¿Qué tal si es malo? ¿Qué tal si el saber que tiene una hermana judía para él es una vergüenza o es algo que él odiaría? ¿Qué tal si ese encuentro sería penoso y desgarrador para los dos? Son dos extremos de algo posible y en el medio se me ocurren cientos de cosas más. ¿Qué crees que le dirías? ¿Qué crees que es lo primero que te saldría a decirle? No sé, si él odiara saber que nació judío, le pediría perdón por contarle esa historia, porque no tengo ningún derecho. Me sentiría muy mal. Es decir, tomaría el legado de mis padres y lo seguiría cuidando y protegiendo. ¿Para qué se lo dije? Si a él no le gustaba. No sé, el tema de la apropiación de chicos y la recuperación de chicos y lo que está bien y lo que está mal es más complicado que lo que parece. Y hay que andarse con mucho cuidado y no avasallar la vida de los demás. Para terminar, Diana, te voy a pedir que nos dejes una frase que consideres valiosa. Mira, es difícil resumir lo que uno quiere en frases. Yo te diría que el mal tiene mucha prensa. Está lleno de notas de conductas que tienen que ver con el mal. Pero la mayoría de nosotros hace el bien. Vos, yo, el bien no merece ser contado, pero es de lo que más hay y eso es lo que me pone contenta y me gustaría que trabajemos todos en estimular el bien que tenemos todos y bueno, y en achicar en lo más posible el mal. Muchísimas gracias, Diana. Así pasó por Conversaciones Diana Bang. Nos vemos la próxima con otra historia que nos inspire.